Rivera Calderón. Fernando, buenas tardes. Aquí, pasando del más acá al más allá, mi querido Julio, Sí, buenas tardes, Ana Francis, Horacio, queridos. Como siempre, me da muchísimo gusto verlos y escucharlos esta tarde. bien, gracias. Ana Francis Moore, buenas tardes. Buenas tardes, aquí transmitiendo en vivo desde las entrañas del Teatro Bar El Vicio. Estoy en la oficina porque ya abrimos el vicio, Julio, entonces estamos aquí en montaje y así. Muy Feliz de la bien, vida. excelente. Horacio Franco, buenas tardes. Queridos todos, muy buenas tardes, querido público, muchas gracias por estar todos aquí al pendiente, que siempre es una gran expectativa, la mesa del más allá, qué gusto, en verdad. Así es, gracias, Horacio. Ana Francis, ¿qué es mejor, estar en el más allá o en el más acá? Mira, como decía la tortillera, no hay más allá. No hay más allá. Así es. Entonces todo es más Mejor, acá. Julio, más acá. Más acá, más acacito. Bueno, pasaremos Más entonces. acasito. Más acacito. Sin duda. Fernando, ¿más allá o más acá? Yo me mantengo con un pie en un lado y un pie en el otro. Y por más allá me refiero a ese lugar donde no necesariamente estoy pensando en las elecciones ni en las portadas de los semanarios. Para mí el más allá es la música, es el amor, es poder leer un libro, poder disfrutar una buena charla. Yo creo que todos necesitamos tener un pie en la realidad, en el mundo concreto, en las dificultades de la vida, de la renta, de ver el refri vacío, y tener un pie sanamente en el más allá para poder equilibrar los chakras. Bien, Horacio, ¿dónde te sientes más a gusto, en el más allá o en el más acá? No, pues no, así que no hay más allá, ¿no? De No hay veras. más. Mucho más a gusto en el más acá. Siempre he sido muy realista, he tratado de estar muy aterrizado. Dicen que los artistas somos muy, sí, con la imaginación que nos da el área del cerebro que trabajamos como artistas, estamos siempre en la abstracción, pero no es cierto, ¿eh? O sea, realmente, bueno, sí, el arte tiene una gran inspiración, pero es como todo en la vida. Es un 10% de inspiración y 90% de transpiración, de trabajo, de echar talacha todos los días, ¿no? La talacha es fundamental, o sea, el estar más acá, el estar como actual presente en todos los actos que haces en la vida, el estar muy conscientes, como lo dice el budismo, ¿no? Yo no soy religioso ni nada, soy tan ateo como tú, pero creo totalmente en las enseñanzas del budismo que nos enseñan a estar conscientes y viviendo el acto y con la atención en todo lo que estás haciendo, ¿no? Decía Julián Carrillo, el gran compositor mexicano, bueno, no era gran compositor, era gran compositor hasta que se metió en lo del sonido 13, porque era un fregonazo, ¿no? Y él decía, hay que estar en lo que estás, o sea, hay que estar en lo que estás, y así decía Julián Carrillo. Entonces yo soy del más acá. Ana Francis, ¿crees en los fantasmas y en estos días te aquejan, te acosan algunos fantasmas? Fíjate que no, Julio, no creo en los fantasmas. Quizás es que yo tengo identificados los fantasmas como los rencores, ¿no? Los atorones del pasado. Y tengo una característica que es relativamente nueva, no la tenía yo, pero ahora la tengo y no sé por qué, y no sé desde cuándo, y no sé cómo llegó a mí, de olvidar como las cosas horrorosas de la vida. Tengo ahora esa característica como de olvidar las lastimaduras y tal, pero tengo una fuerte tendencia a reelaborar el pasado, a revisitarlo, a volver a ir para comprender cosas distintas. Todo el tiempo visito mi niñez, mi adolescencia, mi relación con mis hermanas, con mi madre, con mi entorno, el cómo era el mundo. Últimamente, sobre todo, la verdad es que he visitado mucho el pasado en términos de cómo era la ciudad, de cómo era donde yo crecí, de cómo era vivir en México cuando yo era niña, cuando era adolescente, cuando mis 20, mis 30, ahora ya estoy en mis 40, casi mis 50, ¿no? He hecho mucho como ese viaje, pero no necesariamente pienso que sean fantasmas, no me atormentan, tengo una sangre ligera en ese sentido. La verdad es que, ¿qué me atormenta? Me atormenta mi panza, Julio, me gustaría no tenerla. Yo creo que ya no hay manera de evitarla, pero a veces sí me atormenta un poco.
Pero la verdad es que pocas cosas me atormentan. Bien, Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿fantasmas que te acosan, que te acechan, o vivamos una vida libre de fantasmas, Fernando? Me encantaría, pero yo, más que decir que creo en los fantasmas, siempre desde niño he pensado que los fantasmas como que me tienen fe, porque sí he sido desde chavo, pues me he tentado por este conocimiento, igual que el prócer Francisco I. Madero, de pensar que hay otra realidad, lo que llaman la parapsicología. Y yo coleccionaba de adolescente la colección de la enciclopedia de los temas ocultos del doctor Fernando Jiménez del Oso, que hablaba de viajes astrales y todo. Y la coleccionaba increíble hasta que un día mi abuela paterna me cachó en un panteón agarrando tierra porque iba a hacer un muñeco vudú, porque en mi enciclopedia decía cómo hacerlo. Y mi abuela pensó que yo le iba a hacer un muñeco vudú de ella. Y como le así me obligaron a quemar mi enciclopedia de los temas ocultos y fue horrible, fue un cisma en mi vida. Pero sí creo en los fantasmas del amor, creo en esas imágenes, sensaciones, momentos recurrentes que no te abandonan, y creo que también, como decía Carlos Alberti en ese poema que recorrió el mundo, que decía un fantasma recorre Europa, Carlos Marx, pues yo creo que hoy muchos fantasmas recorren el mundo de la política, que son como los fantasmas de las películas, eventos o personajes que se repiten insistentemente en algo que causó un trauma, que causó algo espantoso, ¿no? Y creo que la política mexicana, los fantasmas están sueltos, estamos como en la película de los cazafantasmas, ¿no? Viendo a todas las viejas criaturas que ya murieron y no les han dicho, que ya no deberían seguir en este momento de la historia y del país, que ya no los necesitamos en este momento del país y que insisten y persisten como fantasmas que no se quieren ir. Habrá que ver si el chamán mayor que tenemos en presidencia logra conjurar esos demonios, ¿no? Se alía, se sabe rodear de muchos chamanes también y de estos personajes que tienen que ver con el México tradicional y con estas cuestiones ancestrales. Pero sí, yo sí creo en las almas en pena, como Lucía Méndez en El extraño retorno de Diana Salazar. Oye, pero chamán o mesías, Pollito. Me lo estás cambiando de categoría. Sí, ¿verdad? No sé si es degradación o enaltación, la verdad, según la cultura. Pero corro el balón, pero ahorita retomamos lo del Mesías porque está muy interesante. Sí. Horacio Franco, hace tiempo, en 1994, con todo aquello, Luis Donaldo Colosio, antes lo del Cardenal Posadas, Ruiz Massieu, en fin, se decía, los demonios andan sueltos. Te pregunto, Horacio, en este México nuestro, ¿hay fantasmas o demonios que andan sueltos y crees y ellos te atosigan, te preocupan, o crees que no hay esos fantasmas o demonios en soltura? Bueno, yo creo que todos los fantasmas, los dioses, los demonios, los tenemos nosotros adentro de nosotros mismos. Si los sacamos, cuando es pertinente sacarlos, cuando viene a bien la ocasión, como dicen, ¿no? Y entonces, evidentemente, nosotros vemos una cara, nosotros que estamos en una situación de tratar de ser lo más objetivos posibles, lo más certeros posibles, lo más críticos posibles, pero lo más aterrizados en una realidad. Precisamente por eso yo creo mucho en el más acá, alimentado de todas los más allá que tenemos en la mente, pero la realidad es la realidad, ¿no? La realidad es lo que te enseña o lo que estás viendo en ese momento, ¿no? Y veo una realidad infestada de fantasmas, infestada de mala leche, de mala vibra, y una realidad de otro lado de la ciudad tratando de salir adelante, ¿no? Con lo positivo, ¿no? O sea, vivimos dos realidades, una demoníaca, una perversa y una maligna, que incluso las dos realidades, la buena o la progresista, la que quiere cambiar las cosas por bien del país y de todos, ¿no? De todo el país y de una sociedad mejor, incluso ve a la otra como maligna, y la otra que trata de denostar y que inventa calumnias y mentiras, nos ve a nosotros que creemos tener no la razón, sino
la mejor perspectiva de una realidad para que cambie el país y no vuelva a la porquería que teníamos antes, pues nos ven como si fuéramos malditos, si estuviéramos mal, ¿no? Y esto en un momento dado hace que la polarización sea mucho mayor por cuando reaccionas virulentamente a los odios de los demás, ¿no? Ese es el problema con Twitter. O sea, el problema que yo tengo con Twitter ahora es ese, y no es mi problema porque yo no contesto con groserías ni contesto con demonios, ¿no? Me echan muchos demonios, me ponen todos los demonios, a ti también, ¿no? A ti también, a Fernando igual, a Ana Francis igual, o sea, a todos, nadie se salva de Twitter, ¿no? Pero en un momento pues, todo depende de cómo lo veas tú, ¿no? Y hoy en la conferencia matutina de López Obrador lo vi muy con esto de la famosísima portada esta, ¿no? De Economist. Lo vi de una manera muy, muy racional, ¿no? O sea, él dice las cosas tal como son, pero pues no se inmuta ya, o sea, no se deja, y lo mismo, él mismo dijo, todo el tiempo lo dice, yo no tengo enemigos, yo tengo adversarios, claro, obviamente sabemos que son sus archienemigos, pero obviamente el hecho de no amargarse o no parecer amargado con esto, pues obviamente hace que todo sea un poco más positivo, ¿no? Yo siempre, incluso hoy en un Twitter en el que estaban ustedes incluidos, lo dije, ¿no? En un mensaje, que por qué les digo al gran Julio Astillero, pues son grandes, o sea, yo prefiero, no es adular a la gente, es poner lo que tú sientes genuinamente por una gente, porque la aprecias, porque sabes el gran trabajo que están haciendo, como tú, como Fernando, o como Ana Francis, o como Adriana Buentello, y en un momento lo pones porque te nace ponerlo, no por adular. O sea, ¿qué gano yo adulando a Julio Astillero si tanta gente lo respeta como periodista, ¿no? O Ana Francis como artista, o a Fernando como artista también. No es eso, es que ¿por qué siempre nos vamos con los demonios? O sea, como que queremos que los demonios nos dominen, ¿no? Y eso está muy mal. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, entrevisté ayer al doctor Ernesto Lamoglia, psiquiatra conocido que tuvo mucho tiempo aquel programa famoso junto con Patricia Kelly. Y entre otras cosas me decía, le pregunté si había rasgos de mesianismo a propósito de la portada de The Economist en el López Obrador, y dijo, pues claro que lo hay. Todo aquel hombre que trata de cambiar una realidad es un hombre que tiene rasgos mesiánicos, porque solo entendiendo que se tiene una misión y que se va a cumplir es como se puede seguir adelante en ese proceso de transformación. ¿Qué opinas, Ana Francis? ¿El presidente López Obrador tiene rasgos mesiánicos? Pues yo pensaría que sí, pero en efecto no lo miraría, o sea, es decir, te voy a contar una anécdota. Hace más o menos un año a una amiga mía le llamó un compañero de la prepa por teléfono, me lo dejó un largo mensaje en WhatsApp de que él era el Mesías, de que se estaba yendo de su familia, de sus hijos y todo, porque él era el Mesías y tenía muchos mensajes que comunicar y no estaba encontrando la manera, y le estaba contando a ella que él era el Mesías y tal y tal y tal. Para no hacerte el cuento largo, la historia terminó con que el hombre regresó a su familia y parece que tiene un desorden, sí, como que está como en el lado de la fantasía, digamos, que se quedó como en el lado de la fantasía, y en efecto se concebía a sí mismo como el Mesías, es decir, el enviado de Dios para corregir el rumbo de la humanidad. Ese es un Mesías, ¿no? ¿Me explico? O sea, eso es como hablar de justamente el mesianismo como enfermedad. Pero sí me parece que cualquier persona que se dedique a la política, que cualquier persona que se dedique al liderazgo empresarial, al liderazgo artístico, al liderazgo de una orquesta, ¿me explico? Tiene en su cabeza una idea de, bueno, yo creo que hay esta parte del mundo que me toca habitar, debería ser más o menos de esta manera y tengo estas ideas y estoy segura de que tengo estas ideas, estoy seguro de que es por aquí, estoy seguro de que esta es la visión que tengo desde esta pieza, pues, ¿no? Desde la dirección de escena, pues es así, que es lo que te vengo manejando, pues es así, tienes esta idea, pues, ¿no? Y generas una relación con las personas con las que diriges, en donde en una cierta temporada de vida, en un cierto momento, más o menos tú dices para dónde van las cosas. Claro, depende del liderazgo, depende del momento y depende del tipo de circunstancia, si el liderazgo es un asunto compartido, si las decisiones se forman de manera colegiada, de manera conjunta, etcétera.
Se supone que estamos en una democracia en donde las decisiones que van tomando nuestros representantes populares, que no nuestros empleados, que la diferencia me parece importante, es decir, son representantes, las va tomando en función de lo que ese representante lee, qué es lo que quiere el pueblo, qué es lo que quiere la gente que votó por él y qué es lo que necesita la gente que no votó por él. Y eso hacen los líderes. Entonces, por supuesto que asumo que Andrés Manuel es un tipo que se para todas las mañanas y dice, voy a cumplir con mi misión de vida. Y qué bueno. Claro, de pronto te encuentras, por ejemplo, a un tipo como Calderón, ¿no? Uh-huh. Que antes de decir voy a cumplir con mi misión de vida se echa 2 cubas y le echa a su misión de vida todos sus traumas, todos sus complejos y su pequeñez intelectual. Y entonces, ayojón, pues, ¿no? Ese mesianismo, ¿cómo le hacemos? Es bastante dañino. La circunstancia con Andrés Manuel es que además es un tipo brillante, tiene muchos errores, todos los errores del mundo y los que quieran los discutimos, pero es un tipo muy inteligente, es un buen líder y además es un líder que se ha hecho de a seguidor por seguidor, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene una legitimidad impresionante y tiene una autoridad no solamente moral, sino ética, muy impresionante. Se ha dedicado a recabar y a escuchar a la gente de este país. Uh-huh. Entonces, pues eso, es decir, no me parece que esté en el lado de la enfermedad mental, si a eso se referiría el mesianismo, no. ¿Que se siente líder? Sí. En este momento histórico, qué bueno. Bien, Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas? ¿Falso Mesías, real Mesías o la discusión del mesianismo está en estos momentos fuera de lugar? Me parece fuera de lugar el argumento de Economist. No me sorprende de una revista que tiene una tradición histórica de apoyar golpes de Estado. Nada más habrá que revisar históricamente lo que publicó cuando Huerta asesinó a Madero y a Pino Suárez y usurpó el poder. Ahí estaba The Economist ya teniendo un papel y opinando sobre la política mexicana. A mí me suena este tema porque yo cuando estaba en El Hueso hacía una canción que me daba mucha risa a mí y que no le daba mucha risa al presidente porque no le gusta la comparación. Yo cantaba Peje Cristo, la de Roberto Carlos, entonces Peje Cristo, Peje Cristo. Y la verdad es que yo me divertía mucho porque sí, evidentemente... aunque yo nunca lo he visto a él con esa actitud mesiánica, me parece un tipo que está bastante con los pies en la tierra contra lo que piensan sus detractores. El mesianismo tiene que ver evidentemente con ese liderazgo del que habla Ana Francis, un liderazgo inobjetable que se ha construido paso a paso a lo largo de muchos años. Pero esta imagen y este apelativo que le pone Krause, pero que resuena muy bien entre muchas clases y que lo ven, dicen, claro, sí, es como un Mesías porque lo sigue mucha gente, casi ciegamente, pero eso no es culpa de él. De algún modo, un liderazgo así construye una especie de devoción por parte de sus seguidores. Pasa con los músicos de rock, pasa con los artistas, pasa con los políticos. No con todos, no es un fenómeno muy común en la política, pero sin duda Andrés Manuel es un líder, como no hemos visto en México, yo creo que desde Lázaro Cárdenas, una persona que logre realmente convocar los ánimos y las voluntades de cientos de miles de personas que no son su círculo social, ¿no? Su grupo de amigos, como sucede en otros casos. Creo que también es muy importante la palabra misión. No es lo mismo tener un trabajo, aunque sea el trabajo de presidente de la República, a sentir que tu vida tiene un sentido religioso, una misión, un compromiso, no con tu individualidad, sino con el ser colectivo al que representas. Es algo que tiene que ver con la religión, sin duda. Y como México es un país profundamente religioso, pues está muy cañón pedirle a esta sociedad que no vean en este líder, en el primer líder legítimo, indiscutible, que ha recorrido el país, que tiene todo este apoyo popular, que no vean en él algo. Sí, a Lázaro Cárdenas le rezan en algunos pueblos en Michoacán, tienen altares de Lázaro Cárdenas. Esto va más allá de la gente que lo apoyemos o no, es un fenómeno social, antropológico. A mí me encanta el tema de cómo la religión se mezcla con la política en México. Recordemos que hace años en San Juan Chamula, Chiapas,
los del partido gobernante empezaron a pintar en la iglesia a San Juan con los 3 colores de la bandera, que eran los 3 colores del partido gobernante. Y así pues lograban hacer que la gente relacionara a su santo con el partido por el que iba a votar, y cuando llegaba uno de otro partido lo encerraban y lo querían linchar porque no podían aceptar, porque era una cuestión de fe. Yo creo que en México el fútbol y la política siguen siendo cuestiones de fe. No superamos ese país no laico de donde venimos, y bueno, pues creo que este tema del mesianismo va más allá de López Obrador. No creo que él se sienta a sí mismo un mesías, no, creo que tiene una misión y que tiene un sentido religioso esa misión, pero sí creo que mucha gente sí lo ve así, como que lo tocas y te sanas, ¿no? Sí. Gracias, Fernando. Horacio Franco, ¿qué opinas sobre este tema del mesianismo y López Obrador? ¿Falso mesías, real mesías, líder social profundo, veneración popular? ¿Qué rasgos ves en todo esto, Horacio Franco? Mira, yo a diferencia de Fer, yo creo que el pueblo mexicano es un pueblo que sí, no es profundamente religioso, es muy supersticioso, o sea, y usa precisamente también, como todos los argumentos los podemos usar, usa la religión cuando le conviene, usa los valores de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando le conviene. Ayer estaba yo viendo la interesantísima entrevista que la tienen que ver, que le hicieron los periodistas a este hombre que... Antonio Sola. Antonio Sola o Solá, es Sola, pero bueno, que en verdad es pues sí, es Sola, no, de plano es Sola, porque en verdad, y me impresionó mucho además la inteligencia del público que estaba ahí, de veras, porque él en su discurso es profundamente, él dijo, soy guadalupano, ¿no? Está trabajando con el Papa en esta misión que tiene, ¿no? Pero, y en un momento dado, lo ves tan falso, de veras, ese sí es falso, como un billete de 2 centavos, ¿no? Ahí está, ahí es donde dices, bueno, él saca sus valores religiosos y morales cuando le conviene, ¿no? Como Diego Fernández de Ceballos, también en la entrevista que le dio a Rubén Luengas, exactamente igual, ¿no? Estos valores de que soy incólume y de que soy y totalmente incorruptible, no, pues sí, todos los millones de impuestos que debías, ¿no? Y que te escondiste, ¿no? O sea, se me hace, es cínico, o sea, los valores religiosos y los valores morales y éticos los sacan y eso pues es una cuestión de condición humana. Lo sacamos, yo la verdad sí, yo no me incluyo, la verdad, porque yo siempre he sido muy transparente, y si tengo algo y si hago algo malo lo digo, ¿no? Porque no puedo quedarme con ninguna mentira, pero la mayoría de la gente que tiene una fe, tiene una superstición, ¿no? O una cuestión metafísica, ¿no? Trata de escudarse en ella para eludir de la realidad, ¿no? Eludir la realidad. O sea, Antonio Sola es un hombre profundamente religioso, pues sí, pero le hizo un daño a este país, ¿no? Le hizo un daño tremendo a este país, atrasándolo con esa campaña y con su gran mentira de un peligro para México, ¿no? Y entonces, con un pueblo, además, que como te digo, yo creo que es más que religioso, profundo, de conocimiento, porque la religiosidad yo la respeto mucho, y respeto mucho a la gente religiosa, pero que sabe con fundamentos y que no nada más va los 28 a San Judas y los otros días se porta muy mal, ¿no? Me refiero, obviamente, hace mal todo o hace el mal al prójimo, ¿no? Y entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, una gente como López Obrador es un ser de carne y hueso, porque además aquí nos achacan mucho que somos pejezombis a ultranza, ¿no? Que defendemos todo, pero no es cierto. O sea, es un hombre de carne y hueso y es un ser humano que tiene errores, que ha dicho cosas que no nos gustan, que no nos gusta que no esté con el feminismo de una manera como debería o consideraríamos que está, que no está, con muchas causas, la cuestión de que por qué no se ha hecho nada por este homicidio que se hizo por el ejército, el primer homicidio por parte del ejército en este sexenio, ¿no? Que está el pobre señor ahí, que Ernesto Ledesma todo el tiempo lo está entrevistando. ¿Por qué no se ha hecho nada todavía? ¿Qué se están guardando? O sea, ¿por qué no hace nada el presidente? ¿No? Yo en ese sentido sí, no me gusta muchas cosas lo de Chiapas y lo de Oaxaca, el pueblo de Ayutla y el otro que no tienen agua, ¿no? Y dices, bueno, obviamente es que hay, o sea, sí hay cosas que no están atendiendo, pero o sea, el mesianismo supuesto de Andrés Manuel por
vendernos que no está vendiendo nada, sino por una realidad diferente al pueblo de México, es lo que tenemos que tomar como ya no un mesianismo, sino como una característica de un hombre que quiere cambiar el destino de México y que su trabajo le ha costado porque conoce México mejor que nadie. Nada más. Simplemente eso, nada más. Nos podemos estar no de acuerdo en muchas cosas, sí, nos puede gustar o no gustar cuando dice alguna cosa que no estamos de acuerdo, sí, pero no está mintiendo, no está provocando odios como aparentemente provoca en este sector de la población que lo quiere tirar y que quiere dar el golpe blando, porque está muy ardida, simplemente, ¿no? Porque no ve por su país, porque no le interesa su país, porque no ama a México y porque lo único que quiere es recobrar los privilegios y todo el control que tenía sobre la población, que es el mismo control que tiene o que quiere tener The Economist y que quieren tener estas revistas que son finalmente producto de gente que tiene el control del mundo, tan fácil como eso, ya lo sabemos, desde Ocupa Nueva York, que estuvieron haciendo todas estas campañas, ¿no? Por hacérselo notar al mundo, todas las cuestiones, Ocupa Wall Street se llamaba este movimiento, y todos los movimientos en España por desenmascarar a todos estos poderes que son mucho más poderosos que presidentes, que son mucho más poderosos que mandatarios y jefes de Estado, pues son los que mueven el mundo, porque son los que tienen la lana hacia a borbotones, ¿no? Y son ellos los que son con ellos, con los que quieren quedar bien la gente que mandó a publicar esto, porque esto no creo, el artículo y la portada, sobre todo la portada tan oprobiosa y tan grosera de The Economist de ayer, no creo que haya sido nada más porque a un editorialista se le haya ocurrido buenamente, ¿verdad? Como voy a sacar un artículo sobre México y su presidente. Qué casualidad que vienen elecciones, qué casualidad lo del término Mesías, qué casualidad, o sea, todas esas son casualidades, ¿no? Lo de Pemex, ¿no? La ilustración tan oprobiosa, de veras, y con mala fe, o sea, todo es una cuestión de mala fe. Así como fue la misma portada de los sombreritos de hace varios años, igual, o sea, porque les convino, porque además ellos pensaban que como los iban a favorecer con tantas privatizaciones, pues ahora sí los sombreritos para arriba, ¿no? O en la portada de Life también de Peña Nieto va a sacar a México, Saving Mexico, ¿no? Pues sí, ¿no? Qué bonita manera de Saving Mexico. Qué en verdad, cuánta mezquindad. Sí. Horacio, gracias por tu comentario. Sí, adelante, por favor. Hay una cosa muy interesante ahí que tiene que ver con cómo nos miran, ¿no? Cómo, o sea, al nombrarlo Mesías, nos nombran seguidores ciegos, es decir, nos nombran a quienes lo seguimos como esa masa amorfa que tenemos una suerte de obnubilación y que le atribuimos características sobrenaturales a un presidente que nos cae bien, pues, ¿no? Yo no he visto ningún grupo de los seguidores de Andrés Manuel que digan, es el hijo de Dios, o es enviado derechito de Dios, o que le atribuya que camina sobre las aguas del río Churubusco, o alguna cosa así, ¿me explico? O sea, nos están atribuyendo ahí una ignorancia importante que tiene que ver con cómo nos miran culturalmente, y eso es bien fuerte, porque nos siguen mirando de arriba para abajo, nos siguen mirando de Europa al rancho que es Latinoamérica, nos siguen mirando como los prietitos que creen en la Virgencita de Guadalupe y van de rodillas, pero al mismo tiempo sostienen la creencia de que tienen una reina que está puesta ahí por Dios. Lo que pasa es que pues es elegante y tiene un palaciote, ¿no? Que no le pide nada a la villa de mi Virgencita de Guadalupe, pero bueno, ¿me explico? Entonces es como que como si nuestra cultura popular, nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos y de conectarnos con los gobernantes, porque cuando Andrés Manuel abre su saquito y dice, aquí traigo mis detentes, pues ¿qué trae? Unas estampitas que alguien le regaló y unos amuletillos que alguien le regaló para que se proteja, señor presidente, porque somos esa creencia popular, porque manejamos ese pensamiento mágico y es parte de nuestras culturas. Entonces, hay una suerte ahí de desprecio, de discriminación, y además colocarlo con referentes que no necesariamente nos tocan, pues no le ponen atrás una especie como de suástica que no termina de ser, pero que se asoma, pues, ¿no? Y, de veras, yo no recuerdo ningún video de Andrés Manuel, ninguna manifestación, ninguna
discurso, en algún templete o algo, en donde él haya dicho de alguna manera algo relacionado con el pensamiento mágico en términos de soy el hijo de Dios o soy el enviado de la gloria del, ¿no? Ujú. Y es interesante cómo nos miran, es interesante cómo no han dejado de mirarnos desde un lugar de la colonización, pues. Ujú. Bien, Ana Francis. Y pues, es bueno agarrar autoestima en ese sentido de pronto, ¿no? Claro. Fernando, aprovechando lo que nos acaba de decir Ana Francis, de esa manera como nos miran, de una manera colonizada, despectiva, supuestamente con una valoración a la baja, pues está un caso que no porque sucedió ya hace 5 días y ha sido objeto de múltiples comentarios, pero no podemos dejar pasar lo que sucedió con el famoso Cachas, con Eduardo Cascio, que publicó ese artículo que ha tenido una gran difusión en la inmensa mayoría de los casos con un sentido crítico, altamente crítico a lo que ahí planteó, pero pues ahora sí que nos siguen mirando hacia abajo y creen que de esa manera se pueden conectar con el pueblo hablando a base de fórmulas lingüísticas populacheras, de insultos, en fin. ¿Qué opinas sobre ese tema del cachas y cómo nos siguen viendo culturalmente, Fernando? Mira, me recuerda mucho, creo que era Sócrates el que planteaba que todos los seres humanos tenemos 5 minutos de estupidez al día, y que lo ideal es que esos 5 minutos no te toquen cuando estés en público. El Cachas tuvo la mala suerte de que sus 5 minutos de gloria, sus 15 minutos de fama, como diría Warhol, fueron para compartir uno de los textos más estúpidos y más transparentes, en el sentido de que este hombre, si bien quiso imitar cómo habla el pueblo, cómo hablamos nosotros los nacos, ¿no? Nosotros los pobres. En realidad lo que deja ver es eso, lo que estaba hablando ahorita Ana Francis y Horacio, cómo nos miran ellos, cómo nos ven, cómo nos entienden, cómo nos dicen, mira, te explico, como el meme ese del planeta de los simios, que está un humano con un simio y le dice, mira, te explico, ¿no? El mansplaining, pero ya no machín, sino el mansplaining global, ¿no? O sea, hay gente que sí entiende de economía, hay gente que sí sabe de política, hay gente que sí fue a Estados Unidos a estudiar y conoce el mundo. Entonces nos recuerdan esta manera. Yo, si bien sí creo que el tema del mesianismo, de esta visión, sí tiene que ver con cuestiones antropológicas y de la sociedad y religiosas de la sociedad, sí creo que es muy común que el ataque a las personas que hemos apoyado en algún momento las políticas del presidente es, ya habló tu Mesías, ya habló tu amo, ya habló tu Dios, como si todo en este mundo fuera una relación de amo y esclavo, ¿no? No superan a Hegel, y no porque lo hayan leído, sino que no superan este tema de que todo, por eso Ana señalaba muy bien al principio del programa, cómo no es lo mismo un servidor público que como los ve cierto sector de la sociedad, que yo te pago y eres mi empleado, y el político tiene que hacer, y el presidente se tiene que rendir a lo que yo le diga porque yo le pago mis impuestos. No funciona. Nadie se mete al servicio público para ser esclavo de nadie, al contrario, para incidir en la realidad de los demás, incluso los perversos. Entonces, creo que ahí sí tenemos muy, muy arraigado ese tema, no lo soltamos de ninguna manera, y bueno, lo del Cachas solo ratifica ese abismo que hay entre los que entienden, entre comillas, y que, como citando a Ebrard, pues no entienden que no entienden, y los que son o somos, ¿no? Que no tenemos que ponernos ningún disfraz. Creo que la derecha, las últimas semanas, cada semana prueba un disfraz distinto, ¿no? Se disfrazó de Anonymous y no le salió. Parece ya la realidad política como un capítulo de Scooby-Doo, que siempre le quitamos la máscara al monstruo y es Claudio X González, ¿no? Bien, Fernando. Horacio Franco,
¿Qué opinas de este tema muy trillado tal vez? Se ha hablado mucho, se ha comentado mucho sobre este artículo del Cachas, así se autodenominó él, Eduardo Cacha, y en la concesión a lo presuntamente popular, él mismo se puso el alias del Cachas. ¿Qué opinas sobre ese episodio, Horacio Franco? Mira, es un proceso de que seguimos viviendo en una colonia para la élite mundial. México y Latinoamérica sigue siendo una colonia, y para la gente que tiene aquí el poder económico, el poder político, que lo tenía antes, ¿no? Que lo perdió, que están ahora ladrando por recuperarlo, y para las élites, las cúpulas empresariales, pues México es una colonia, o sea, sigue siendo un pastel muy rico, es un país enormemente rico, ¿no? Nunca quitemos de veras el dedo del renglón de la riqueza que tiene este país y que hay que explotarla. O sea, esa es la misión de Economist, es la misión de los ricos del mundo, y esa es la misión de los que tienen lazos con estos, que son los empresarios de aquí. Sin embargo, hay empresarios ya mucho más conscientes, ya que están como queriendo dar su brazo a torcer. Pero en este texto de este señor Cacha, a mí lo que me salta a la vista es su ingenuidad, porque cree que la gente sí habla así, ¿no? Y cree que la gente que vivimos en Pepe el Toro y que va a salir la Tucita y va a salir doña Sara García a hablar como ellos hablan, ¿no? Y como él dice que hablamos, ¿no? O sea, y esta ingenuidad, esta falta de empatía, porque demuestra una falta de empatía, precisamente ilustra lo poco que conocen en realidad su México, ¿no? Ese México que tanto aman y que tanto quieren recobrar del desastre en el que está, ¿no? Y que finalmente, porque en eso estriba todo, ¿no? En que viven en un autoengaño, pero verdaderamente fenomenal, ¿no? Porque lo que quieren, lo que tienen miedo es precisamente a perder el control de todo lo que tenían. Entonces, claro, un texto así ilustra la ingenuidad de un hombre, pues él es editorialista de Reforma, ¿no? Eduardo Cacha, pero pues podrá ser editorialista o lo que sea, pero que nunca se ha ido a parar o que nunca ha convivido con la gente que limpia su casa, que la gente que limpia su casa o que le lava el coche, pues no hablan así, no le hablan, a él no le hablan así, pero entre ellos tampoco hablan así, ¿no? Entonces, obviamente, en un momento dado dices, bueno, y además no se da cuenta de la maravillosa capacidad que tenemos todos, los seres humanos, ricos o pobres, ilustrados o no ilustrados, letrados o no letrados, de cambiar nuestra manera de hablar cuando estamos entre cuates, cuando estamos entre amigos, cuando estamos entre colegas, cuando estamos en una conferencia, cuando estamos en una mesa del más allá, etcétera, etcétera. Y no tienen como que o sea, creen que la gente es muy idiota para poder, o para no entender que les hablen de otra manera, ¿no? Y quieren que la gente además no tiene voluntad, ¿no? O sea, el hecho de que The Economist, este señor, Cacha, piense o inste a la gente a no apoyar en la votación al partido de Andrés Manuel López Obrador porque no quieren que tenga una mayoría, pues obviamente es pueril, ¿no? O sea, la gente no se chupa el dedo y la gente ya estamos hartos de los políticos. También estamos hartos, obviamente, de los candidatos imponderables mismos de Morena. Sí, pero no es ahorita Morena o no Morena, no son los partidos políticos, ya ni los protagonistas son los partidos políticos. Es la podredumbre política que hay en México la que nos está dejando en verdad, sin un líder más que Andrés Manuel y su gabinete, ¿no? Lo que están haciendo y ver cómo podemos salvar una situación ya de una manera muy pragmática y ya de una manera estamos hasta la madre de todos los políticos, de los partidos políticos, de las elecciones, de sus no campañas, de los asesinatos a los mismos candidatos, que es un escándalo en verdad. Entonces estamos hartos de todo, o sea, ya estamos de veras acéfalos del otro lado, de líderes o de instituciones que satisfagan o que nos hagan ver una luz al final del túnel, pero esa única luz es Andrés Manuel, y por eso no ha perdido popularidad, y por eso muchos sí lo vamos a apoyar hasta el final, porque deseamos vehementemente, no porque nos guste o no todo lo que haga,
porque deseamos evidentemente que acabe su mandato, ¿no? Entonces, que acabe este mandato y que lo acabe bien y que venga otro gobierno que concluya lo que empezó, porque si viene otro gobierno en el siguiente sexenio y no pone, en verdad, no pone énfasis en un progreso de continuidad y hacen lo que cada sección hace, porque el enemigo más grande de México se llama sexenio, ¿no? Si no hace lo que Andrés Manuel empezó, si no empieza a seguir, a dar seguimiento, pues obviamente nos vamos a seguir viniendo abajo siempre. México siempre va a seguir siendo una república bananera, como muchos la consideran que no lo es, ¿no? Obviamente es un gran país, pero es un gran país totalmente mal administrado desde hace años, desde hace siglos enteros. Sí, gracias, Horacio. Ana Francis, estamos ya pues a 8 días de la elección. Estamos ya realmente en la parte, faltan 8 días, 17 horas y 16 minutos para que se abran las urnas en lo que el propio Instituto Nacional Electoral dice que van a ser las elecciones más grandes de la historia, más grandes por lo pronto en términos numéricos. El número de cargos a elegir, el número de partidos participantes, el número de votantes. Pero uno de los elementos distintivos de este proceso parece ser la violencia política. El propio Mario Delgado acaba de publicar pues lo que sucede con mucha frecuencia en Tamaulipas, que es el hecho de que hombres armados detengan en la carretera los vehículos para saber a dónde vas o qué, ahora sí que qué armas portas. ¿Qué opinas del tema específico de la violencia política como una forma de amedrentar, de inhibir el voto? Y en esa misma secuencia, Ana Francis, ¿qué tanto habrá el riesgo real de que puedan ser anuladas las elecciones? A ver, pues son muchas cosas, pero nada más quisiera como empezar nombrándonos como debe de ser, que creo que Pollito tendría que ser nombrado como el Churros, Horacio como el Flautas, tú como el Astillas y yo necesariamente la Lechugas, ¿no? Digo, para hablar con seriedad. Y ahora sí, ya para meternos en la densidad de la violencia política, que es de terror, sobre todo cuando una es candidata, ¿no? Aunque sea plurinominal, pues evidentemente cada episodio de violencia que lees en las noticias, que vas escuchando en la radio, etcétera, pues tiemblan las rodillitas, aunque lejos está de ser mi escenario. Pero nada más me importa recordar, y lo tengo muy presente porque hacíamos un espectáculo en donde ese número salía y ocupaba un espacio importante, que es que en el 2018 hubo 120 y tantos candidatos asesinados, pues, ¿no? Creo que habrá sido la mayor cantidad de candidatos asesinados hasta ese momento, pues, ¿no? No sé si vayamos a igualar el número en estas elecciones, pero no vamos tan atrás y sin duda que es preocupante. A mí me habla como de dos cosas. En primer lugar, de un mapa dálmata de México, es decir, en donde hay unos espacios en donde el contrato social ocurre más o menos de forma pacífica, en donde la delincuencia está relacionada con delitos del fuero común, con cosas relacionadas con el robo, con el asalto, con etcétera, que la violencia está relacionada como con eso. Y hay unos otros espacios como Tamaulipas específicamente, y me gustaría tener más información para afirmar que es todo Tamaulipas o es solamente algunas regiones de Tamaulipas, que están absolutamente tomadas por el crimen organizado, pero vale la pena también empezar a entender que el crimen organizado no son una bola de señores que traen un sombrero y unas botas y un bigotote y su AK-47 ahí junto en la troca, ¿me explico? El crimen organizado es también cuando yo recibo un paquete de alguna cosa que compré por internet, en la misma camioneta perfectamente puede ir un paquete de metanfetaminas o de cosa o de alguna cosa así que van a entregarle a 3 o 4 casas adelante de la mía, pues, ¿no? Porque está ya todo mezclado. Y eso es interesante, cómo disectas esos tumores, cómo diseccionas esos tumores y los vas desenquistando. Entonces, el crimen organizado sostiene buena parte de la economía de nuestro país, o el dinero ilegal sostiene buena parte de la economía de nuestro país, ¿no? Y luego, pues hay también formas locales, ¿no? Es decir, el cacicazgo es un problema nacional, no hemos salido del cacicazgo. ¿Esto qué quiere decir? Hay un
grupo de poder o un señor en específico que dice, aquí se hace como yo digo y se acabó, y a quien no le guste, pum, pum, balazo y se acabó. Pues, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo. También es cierto que no necesariamente eran cosas que veíamos, es decir, gracias a las redes sociales y gracias también a la posibilidad de mostrar todas esas cosas y gracias a que la supuesta oposición también lo está reportando, que está muy bien, pues, ¿no? Está muy bien reportar justamente todas estas violencias. Lo que te quiero decir con esto es que hay partes del país en donde los modos todavía son muy violentos y donde están mezclados muchos intereses económicos que se defienden a balazos, pero se defienden a balazos como las mineras se han defendido a balazos, como muchas de las empresas se han defendido a balazos en contra de la gente. Hay un grado de ilegalidad y un grado de paramilitarismo que es importante verlo, que es importante no negarlo. Que de esto dependa que se cancele la elección, me parece súper peligroso como esta idea que han dejado medio ir entre Lorenzo Córdoba, etcétera, etcétera, de que se podría cancelar la elección. Híjole, yo lo vería como un gran problema y no pienso que lo podamos permitir en tanto sociedad. Pues no creo que sea como para cancelar la elección, pero sí creo que es bueno, otra vez, mirarnos en el espejo de lo que somos. Hay muchos lugares en el país y en nuestras propias familias y en nuestras propias casas en donde las cosas se deciden a balazos, pues, ¿no? Y por cierto, ya si me apuras, ¿de dónde creen que vienen esas balas y esas armas? Bueno, de un sano negocio de venta de armas de los Estados Unidos, en donde está implicado también el gobierno, por supuesto, porque somos de sus principales compradores, me refiero a somos como país. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Bien, gracias Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de ese hecho pues llamativo y ahora en los medios de comunicación, en internet, en todos lados, pues llega rápido la información? Efectivamente, como dice Ana Francis, en el proceso electoral anterior hubo un mayor número de muertes relacionadas con la política electoral, pero pues ahora hay este número que fluctúa 80 y tantos, depende de las fuentes que se tengan. ¿Qué opinas de ese escenario de la violencia política expresada en asesinatos, secuestros, amenazas? Bueno, pues es un escenario desolador porque no podemos hablar de ejercer una democracia legítima, auténtica, libre, con un contexto donde ciertos candidatos los están asesinando. Y en este periodo lo más curioso es que todos los candidatos que asesinan tienen un solo culpable, que es el presidente, ¿no? No se explora en la prensa, no se explora en los medios. Hay un análisis tan básico, tan primario, que pocas veces se preguntan cuáles son los intereses en esa parte del país que llevaron a que la pugna se pusiera tan radical que tuvieran que ejecutar a alguien, los grupos de poder ahí. Como decía Ana Francis hace un par de programas, pues deberíamos contar con un mapa de los grandes negocios ilegales que se dan en diferentes zonas del país y que están pues ocasionando este ambiente de violencia. Evidentemente no se vale, no son competencias de ver en qué sexenio hay más muertos, ni mucho menos, pero sí creo que ese es un reflejo que va más allá del presidente, que va más allá del sistema judicial, que tiene que ver con los muchos Méxicos en los que estamos viviendo y con nuestra, a veces, incapacidad de poder entender esos contextos donde están pasando las cosas. De ninguna manera es un intento de justificación, es un intento de que creo que no estamos entendiendo bien las muchas realidades del país en el que vivimos y evidentemente el poder central no puede garantizar, no se ha podido, no se va a poder garantizar la seguridad de quienes quieran encabezar los gobiernos, las alcaldías, los municipios. Creo que es la parte desoladora de esta realidad política. No se puede cambiar de un régimen a otro.
algo que está demasiado afincado, demasiado enquistado en diversas regiones del país, que genera millones de dólares, diferentes negocios que están en la ilegalidad y que son los que están definiendo el contexto electoral, lamentablemente. Bien, Fernando, gracias. Horacio Franco, ¿qué opinas de este tema de la violencia política, asesinatos, secuestros, amenazas, aparentemente en varios casos provenientes de pugnas o de acciones del crimen organizado, y en otras es de suponerse que también de políticos o grupos políticos deseosos de cerrar el paso a sus adversarios? ¿Qué opinas de todo esto, Horacio? Mira, yo desde hace años he dicho que todas las drogas se deben de haber legalizado desde hace mucho y se debían de haber puesto en una cuestión de un programa integral de salud mental, de salud física, ¿no? Y de salud de todo un pueblo. Pero nunca nos convino a ninguna nación, en realidad, sobre todo a las repúblicas bananeras de Latinoamérica, hacer esto porque obviamente pues iba a destapar una cloaca de políticos que habían estado todo el tiempo encubriendo al narco, ¿no? Bueno, ¿qué es el narco? Pues es una industria multimillonaria que satisface a un mercado europeo, un mercado norteamericano y un mercado nacional también, ¿no? O sea que también hay mucha drogadicción, pero de otro tipo, ¿no? Que finalmente pues, es un mercado muy funcional, ha sido un mercado funcional dentro de la ilegalidad y dentro de esta doble moral, de esta tremenda doble moral que ha manejado el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos europeos también, aunque ya habían empezado, o sea, de los años 80, 90, cuando empezaron a legalizar las drogas y a meterlas en países como Suiza, Holanda, Dinamarca, Escandinavia, etcétera, Alemania, en programas de salud, obviamente, pues ahora sí que ya estaba mucho más controlado, y había menos peligro de estas mafias internacionales, desde la mafia siciliana, la china, la rusa, la mexicana, la colombiana, etcétera, etcétera. Pero, pues, como Estados Unidos, desde determinar las reglas del tráfico aéreo mundial hasta determinar las reglas del narcotráfico mundial, porque es lo que han hecho, porque son la policía del mundo, desde la Segunda Guerra Mundial se volvieron la policía y los reguladores del mundo, pues obviamente nos guste o no nos guste, junto con otras naciones, son los que tienen esta dictaminación, dijéramos, de quién es quién en las drogas, ¿no? Y quién es quién en el cumplimiento de los estándares, donde la DEA siempre ha sido un cochinero, obviamente la política mexicana siempre fue un cochinero, pero con la doble moral de no dejar ver que ellos estaban obviamente encubriendo o estaban coludidos con los señores del narco, ¿no? Y que cuando Calderón comete este error garrafal que nos costó tantos muertos, empieza el error desde el michoacanazo hasta todo lo que hizo después, de declarar una guerra a un enemigo que pues antes no era enemigo, sino finalmente eran aliados secretos, ¿no? Pues ahora sí que se fregó la cosa, y ahora para él también, porque pues obviamente, pues, cómo estagarse algún encarcelado y por qué, ¿no? Obviamente, o sea, tampoco era una cuestión que lo haya hecho porque así le convenía a los intereses de la nación, por supuesto que sabemos que no. Y entonces, obviamente, al abrir esta cloaca, abrió también muchos canales de una población muy sedienta de ganarse la vida, muy sedienta de finalmente o conservar sus bastiones de poder dentro del narcotráfico, dentro de lo que dejaba el negocio. Y claro, empezaron a hacerse públicos y empezaron a hacerse todas las guerras entre bandos, las guerras por control territorial, pues que es fascinante todo ese mundo tan fascinante, ¿no? Que ya lo hicieron series o lo han hecho libros, etcétera, etcétera. No, ya sabemos lo que pasa con el narco. Pero hoy por hoy todo esto está ya muy, muy, muy arraigado. Entonces ya hay mucha indolencia por un asesinato o dos, o una fosa clandestina, o 20, o 60 cuerpos, o 600, o lo que sea. Ya hay una indolencia y como que nos acostumbramos como mexicanos, ¿no? Pero háganle esto a Japón, o háganle esto a Dinamarca, o a Holanda, o a Suecia, ¿no? O a Suiza, de que se encuentre una narcofosa, o de que maten diario a uno o dos candidatos, o que haya no sé cuántos feminicidios, y obviamente pues todo el pueblo se para de pestañas, ¿no? O sea, ya en México hay una indolencia enfermiza, cancerígena, es un cáncer que tenemos de esta violencia, ¿no? Y yo creo que no va a acabar pronto, si no ponen una legalización, una estructuración, verdaderamente una estructuración económica de lo que se debe pagar de impuestos por todas estas drogas, una legalización. Ahora sí que
valiéndonos madre lo que piense Rusia, Estados Unidos y China, que no nos conviene tampoco, no se puede, o sea, estamos maniatados a un colonialismo de las drogas de países extranjeros. Entonces, obviamente va a seguir, o sea, nos pone muy tristes, nos pone, de veras, a mí me desespera que ya las noticias y los comentaristas de noticias, todos, hablen de eso, o sea, sin de veras pararse de pestañas, pero pues tú no te puedes parar de pestañas, Julio, o sea, no, imagínate, ¿no? Sí, párate de pestañas, Julio, sí, ándale. Yo no tengo de esas, pero bien, muy bien, gracias, Horacio. Bueno, empezamos en esta mesa de hoy hablando del más allá y del más acá, y hay compromisos del más acá que debe cumplir nuestra compañera Ana Francis Moore, y creo que va a pasar a despedirse para poder cumplir con esos compromisos del más acá. Ana Francis. Oigan, pues muchas gracias. Tengo examen de inglés, cochino inglés. No, no es cierto. Yo creo que me va a ir bien porque tengo mi examen de la maestría y me tengo que conectar en un minutito. Si no, no me dejan hacer mi examen. Pero muchísimas gracias. He disfrutado mucho esta mesa y espero verlos por el vicio este fin de semana. Muy bien. Besito. Gracias, Ana Francis. Hasta luego. Bien. Esta parte final, ya son las 2:00 con 59 minutos, y esta parte final, quiero preguntar, Fernando, quedan 15, son 15 las gubernaturas en contienda en esta elección del próximo 6 de junio. ¿Qué te ha llamado la atención de esos procesos estatales y cuáles serían, si es que te arriesgas a hacer algún pronóstico, de cuáles ganará Morena y en cuáles podría ganar la oposición a Morena? Híjole, pues mira, más allá de cuáles puede ganar Morena o cuáles no, que más o menos está delineado el panorama, no hay demasiados estados donde digamos que haya una gran incertidumbre, en la mayoría están más o menos claros. A mí sí me llama la atención el fenómeno de Nuevo León y el fenómeno Guerrero, ¿no? O sea, sí creo que ahí tenemos dos caldos de cultivo de dos modos de hacer política completamente distintos y que a la mirada de quienes estamos en el centro del país nos resultan a veces incomprensibles, ¿no? El fenómeno Nuevo León ha sido tremendo, el debate que organizó el norte sin candidatos, los candidatos que se apoyan en ofrecerle tenis a la gente o en campañas que se distraen, la candidata de Morena que tiene este personaje detrás, o sea, veo la parodia que hace este cómico norteño que hace un personaje que se llama El Senator, un youtuber. Y me parece que es curioso que una parodia se parezca tanto a la realidad que está parodiando. Siempre hay una distancia que le da el humor, que le da, no sé, ese paso. Y en este caso parece una imitación casi textual, literal, del candidato Samuel García y de todo el contexto que está alrededor de las elecciones en Nuevo León. Y el caso de Guerrero, pues también me parece como que ha sido una elección que a muchos, o un candidato o una candidata que sigue siendo candidato, que sale Félix por una cuestión que tiene que ver con temas que van en agresiones contra las mujeres, violencia contra ellas, abusos contra ellas, y el argumento con el que su hija entra al templete es justo porque va a ser una mujer ahora la candidata. Hay muchas cosas que a mí me cuesta trabajo entender, que el presidente nos explica cada día, que es que pues nosotros no entendemos a los guerrerenses. Y tal vez tiene razón, porque mi mamá es de Arcelia Guerrero y llevo muchos años conviviendo con ella y todavía no me entiendo muy bien. No, creo que son temas dignos de un análisis profundo y que pues me interesa saber, más allá de que parecen estar definidos los escenarios, me interesa saber cómo se van a configurar y cómo se va a legitimar un gobierno como el de la hija de Fel, la Torita. O en el caso de que sí me interesa saber qué va a pasar en Nuevo León, porque sí,
Más allá de que entiendo que nuestros compañeros regios tienen una manera diferente, comieron otra cosa cuando eran chiquitos y tienen otra manera de entender la realidad, pues sí, y no dejan de ser un experimento de lo que puede pasar en México, ¿no? En un futuro, así que no hay que quitar el ojo de ahí. Muy bien, gracias Fernando. Horacio Franco, para cerrar esta mesa del más allá de este viernes 28 de mayo, ¿qué te llama la atención, qué te preocupa o qué te genera una buena impresión de las campañas en los 15 estados donde habrá gubernaturas, es decir, los casos específicos que te llamen la atención? No, pues me llama la atención que no hay propuestas, como ya lo hemos hablado mucho aquí. Me llama la atención lo descorazonado de mucha gente, lo desesperado de mucha gente y lo huérfanos que nos sentimos de una imagen de alguien que en verdad tenga un liderazgo real y un liderazgo genuino que nos llame la atención como políticos. No, ve el caso de Baja California, lo que pasó ayer con Lupita Jones y Hank Ron, y bueno, o sea, todas estas cosas, estos candidatos presentables o no impresentables de Nuevo León, lo que está pasando en Guerrero, las amenazas de Lorenzo Córdoba de que podemos anular la elección, ¿no? O sea, todas estas cosas nos están desanimando, o sea, como que quieren en un momento dado, aunque no lo quieran ellos, ¿no? Pero están desanimando, están pudiendo desanimar a mucha gente, porque pues para qué salgo a votar, ¿verdad? Si las elecciones se van a cancelar, o sea, este pensamiento simplista de mucha gente que no tiene arraigo político, que no tiene, pero ya es menos, ellas son las menos. Entonces hay mucha pasión en esta cuestión y hay mucha sensibilidad también de la mayoría de la gente. Como te digo, o sea, leyendo los comentarios te das cuenta, ¿no? Leyendo los comentarios de estos, de Ledesma, de Luengas, de Serrano, los tuyos, o sea, todos los comentarios del público, obviamente que son muchos. Yo creo que las redes sociales están teniendo mucho más efervescencia política que todo, ¿no? Y claro, cuando lees los comentarios de sitios o de páginas como los detractores, pues obviamente pues, es un sector solamente de la población y sí son muy virulentos, pero son más virulentos, más que nada son muy virulentos, ¿no? Entonces, esa violencia política de redes que esperamos que no se translitere en una violencia política a la hora de la hora o en una anulación de las elecciones o en un intervencionismo de los extranjeros y que nos dejen en paz y que nos dejen votar libremente, que nos dejen votar con la conciencia que tenemos, pues va a ser fundamental, ¿no? ¿Qué me llama la atención? Pues eso, este proceso, estas elecciones son muy raras, ¿no? Muy, muy raras, porque en verdad no vamos a votar por nadie, ¿no? Vamos a votar por un proyecto, pero no vamos a votar por nadie en específico. Es lo más extraño del mundo. Y los gobernadores, la campaña con los músicos de Samuel García, por ejemplo, ¿no? Que tanto, pues sí, o sea, como platicábamos el domingo en la Operación Mamut, ¿no? Bueno, si les pagaron o no les pagaron, si lo hicieron por convicción o no lo hicieron por convicción y les pagaron, pues mira, nosotros tenemos un líder que queríamos que ganara por bien de México, que lo hicimos, lo apoyamos cuando hicimos la canción que Fernando compuso tan padremente, la de Yo Te Amo, ¿no? Lo hicimos por convicción y no cobramos un solo centavo, ¿no? Y estábamos ahí con todo, porque queríamos obviamente un cambio para este país. Yo no creo que los músicos que hayan estado ahí, por muy genuinos o muy, muy padres que haya sido su interés o lo que les hayan pagado, no creo que hayan estado ahí porque saben que Samuel García va a cambiar el destino de su estado, ¿verdad? O sea, seamos honestos y francos. No lo veo a este muchacho con este perfil que quisiéramos ver de un líder estatal en un estado tan importante como Nueva York, ¿no? Digo, como Nuevo León, perdón, Nueva York, como Nuevo León. Y entonces, obviamente, no lo veo con perfil de nada, ni mucho menos de Nueva York. No sé, como que hay muchas cosas que de esta elección se me hacen una de las más desangeladas en cuanto a liderazgos, pero de las más importantes en cuanto a tomar previsiones y decir, no queremos que vuelvan los de antes, aguas, y así es como vamos a votar. Bien, Horacio, gracias. Fernando, pues gracias, Fernando Rivera Calderón, y a estar atentos a Me Canso Ganso y a Operación Mamut, que son los programas pues revelación, el de Operación Mamut y una confirmación de calidad en Me Canso Ganso. Así es que ahí te estaremos viendo, Fernando.
Muchas gracias, querido Julio, Horacio, saludos a Ana, Adriana, y bueno, pues sigamos en el camino donde nos guía el Mesías, a ver si no estamos 40 años en el desierto. Sí, Pero así es. sí hace algunos milagros, eso sí quiero decir. Ya revivió algunos muertos, como el jefe Diego y Santiago Krill, y logró unir 3 partidos muy distintos en ideología, los convirtió en uno solo, así como Moisés separó las aguas, unió los partidos. Así. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Horacio Franco, muchas gracias. Sé que sigues muy activo dando entrevistas, dando pláticas, actividad en las redes sociales. Te agradecemos todo y estamos aquí atentos a tus puntos de vista, Horacio Franco. Muchas gracias por todo, por todos tus retweets, por todos tus programas, tus entrevistas que son maravillosas. La videocharla nocturna que ya la extrañábamos todos, y ahora sí que ya te esperamos en un mes más con el pelazo como antes, para que te hagas así, nos dé envidia a todos. Ahí voy. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Gracias a Ana Francis, que ya debe estar ahorita batallando con las conjugaciones de los verbos en inglés. Pero bueno, con las conjugaciones, no, con las expresiones verbales. Bien, pues muchas gracias y nos vemos el próximo viernes ya en vísperas de las elecciones cruciales. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.